María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Lu. Simplemente abrazo primero y antes que nada a la familia del doctor López Lerena, que conforma el segundo fallecido por coronavirus en nuestro país. Aclarar que además se trata de un médico que estaba retirado, que no integra estos casos de médicos en plena línea de batalla que ya están en cuarentena por coronavirus, ¿no? Que tengas una buena tarde, Lu. Igualmente tú. Hasta mañana. Y muy buenas tardes para todos en casa. Vamos a ver qué podemos sumar desde hoy en nuestro espacio de aire diario, que sea información, que también pueda llegar a sacarnos un poco del agobio cotidiano y entretener en alguna medida, ¿no? O hacernos pensar y qué sé yo. A veces en estos días algunas pasiones son permitidas, ¿no? Hacer catarsis y descargar. Pero vamos a empezar por algo que no sé cuántas lecturas tiene, si de hecho amerita debate alguno, y es la reunión que finalmente tuvo lugar entre oposición y el gobierno. Reunión que además fue adelantada antes de lo previsto. Vamos a repasar, si les parece, primero la información a través del tape y después bajamos a tierra algunas de las medidas que propone esa delegación del Frente Amplio. A ver. Fue la primera cumbre del presidente de la República con la oposición. Una delegación del Frente Amplio, encabezada por Javier Miranda, le entregó a la calle un paquete de medidas para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que generó en el país la pandemia del coronavirus COVID-19. Se nos informa que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a estar convocando al Consejo Superior Tripartito. Nos parece una medida sana, una medida en el sentido de lo que alentamos, que es el encuentro de los actores sociales, tanto partidarios del sistema político como del sector empresarial, del sector sindical y de los actores sociales, a compartir espacios para intercambio de puntos de vista. Los dirigentes frente amplistas destacaron el buen clima de la reunión. Señalaron coincidencias en cuanto a la orientación de las medidas adoptadas por el gobierno, más allá de aportes o planteos de mayor profundidad respecto a algunas de ellas. Estamos planteando una medida que abarque a todos los sectores que no tienen vínculo directo con la seguridad social. Estamos hablando, bueno, ahí dependen las estimaciones, pero estamos hablando del orden de los 300.000 a 320.000 hogares. Proponemos un salario mínimo nacional para todos ellos durante el periodo que dure la situación sanitaria. Hay una visión que yo creo que es bastante acordada con lo que hablamos con el gobierno, que es que hay que gastar hoy en un montón de medidas para evitar que el deterioro productivo, que el deterioro en el empleo, que el deterioro en la formalidad, hay que evitarlo lo más posible, hay que minimizarlo, lo mismo que la cantidad de gente que pueda caer en situaciones de más vulnerabilidad y pobreza. Hemos planteado también allí la necesidad de que después que la fuerza política de la oposición, la principal fuerza política de oposición, sería bueno también incorporar a los sectores sociales a una mesa de diálogo, de discusión, de participar. Además de plantear la instalación formal de una mesa de diálogo, la delegación Frente Amplista coincidió con el gobierno en exhortar a quedarse en casa ahora y durante la semana de turismo. Bien, colaboración, no cogobierno, eso mismo lo dice el propio presidente del Frente Amplio, Miranda. Delegación que estuvo integrada, como ya veíamos, por el presidente del Frente Amplio, por el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, y por los senadores Vergara y Olesker. Entre las medidas propuestas, la que ya más o menos se anticipaba y que se reflejaban reclamos no solo del Frente Amplio, sino también de otros sectores, era poder profundizar pensando en sectores que no están alcanzados por medidas que ya sí ha tomado el gobierno. Bueno, que no están alcanzados tal vez es lo debatible, ¿no? Porque las asignaciones, el duplicar la tarjeta, las canastas alimenticias, bien. Y ni que hablar de ahora todo lo que se va a sumar al fondo coronavirus con las deducciones de los salarios altos de los funcionarios públicos, que además también me consta se va a estudiar de poderlo llevar más allá e incluir, por ejemplo, directores de estas empresas públicas por derecho privado que finalmente no estaban tan claramente incluidas en esta primera iniciativa. Más todos los aportes que, bueno, si quieren después repasamos, viene haciendo el sector privado, al que se le puede pedir más, sin duda. La solidaridad de la sociedad en general, desde el que tiene menos, pero está pensando en el que está al lado que tiene menos. Digo, de verdad que están habiendo unos gestos maravillosos. Pero
Es cierto que hay todo un sector, y pensando, por ejemplo, en los que no están alcanzados por las medidas que el gobierno había implementado, que tenían que ver con, bueno, diferir pagos, los que no están registrados en el BPS. Por lo tanto, muchas de esas medidas que se habían tomado no los iban a alcanzar directamente. Este salario mínimo nacional que propone el Frente Amplio, 3.000 pesos por mes, se estimula unas 310.000 hogares, ¿no? Sumaría por 3 meses unos 240 millones de dólares, restándole las prestaciones que ya están recibiendo. Esa ecuación, no sé cuál es la lógica, lo que sí plantean es que sería un dinero que, más allá de la mirada de justicia social, se volcaría al mercado de consumo, cosa que no pasa si recibís la canasta solo, ¿no? Y que esa vuelta al mercado de consumo mantiene también la economía. Bueno, a ver, sobre esta propuesta concreto, ¿qué opinan ustedes? Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que el presidente tuvo un gesto distinto a lo que fue el Frente Amplio en las etapas anteriores. Es decir, cuando la calle Pou pedía reuniones con Tabaré Vázquez, las pidió todos los 2 de marzo, aportando ideas, y nunca tuvo la oportunidad de ser escuchado. Ahora, el Frente Amplio como oposición sí fue escuchado, incluso creo que la reunión estaba dispuesta para el viernes y la adelantó. En cuanto a las ideas, son ideas. En la medida que esas ideas apoyan y son de recibo, hay que ver el tiempo para ejecutarla. Yo creo que el tiempo de ejecutar y de acelerar y mover la economía en eso de que se reactiva la economía, tal vez no es ahora el momento. Hay que esperar, ahora tenemos que estar encerrados. La economía es concreta, se está moviendo, pero a menor medida, y tal vez de reactivar hay que buscar el momento justo. El momento justo es ahora de generar que el Estado quiera a sí mismo reactivar la economía. Yo creo que tal vez hay que esperar un poco y ver si realmente esa idea no afecta en otros sectores de la economía nacional. ¿Coincidís, Ale, o no? No, a ver, varias cosas. Esta instancia se da en el marco de algo que a mí me parece que nosotros no deberíamos minimizar, y tiene que ver con, desde la perspectiva política, lo que ocurrió ayer en la Torre Ejecutiva. Este acontecimiento me parece que es muy bueno, que sintetiza muy bien lo que necesitamos de nuestra clase política y de nuestros gobernantes. Es decir, que los gobernantes gobiernen, pero que sepan que en el marco excepcional que está viviendo Uruguay y el planeta, necesitamos todos de gestos, comportamientos y actitudes excepcionales. Y en ese sentido, lo de ayer no lo quiero minimizar, no quiero pasar por alto. Me parece bárbaro. Porque me parece que es clave para entender dónde estamos parados. Después viene, incluso parte de lo que decía Diego, después viene el ámbito de las ideas, de las propuestas. En todo caso, qué tanto, qué tan poco, cuánto más o cuánto menos, es algo que seguramente los técnicos de la materia, desde la mirada política, podrán definir. Pero a mí lo que sí me parece, porque además lo he dicho, no soy el único, por supuesto, desde el día 1 que estalló todo esto, que tenemos que ser especialmente concentrados, solidarios y atentos a esos compatriotas nuestros que están en primerísima línea de la fragilidad, que son aquellos que no tienen respaldo ni cobertura de seguridad social. Es decir, que en caso que no puedan, pongo siempre este ejemplo, el señor que vende caramelos en la puerta de la escuela alcanzó con que un día, agrego, un turno, ya no haya escuela, para que ese señor ya no regrese a su casa con los pocos dineros que le permitía sucesivamente así seguir su vida. Esas personas que suelen estar en el ámbito de la informalidad y que está medido, que están en un 20, 25%, son los más frágiles. Y a esos hay que ayudarlos subrayadamente, entre otras cosas, y termino, para que se pueda cumplir aquella premisa que yo tanto valoré desde la perspectiva conceptual del presidente de la República. ¿Acaso alguien está dispuesto a mandar preso a alguien que sale a la calle a ganarse el peso? ¿Se acuerdan? Bueno, en ese contexto, y por la necesidad que necesitamos de estar en nuestras casas, esas personas no tengan que irse a ganar el peso porque ya el Estado le dio una mano porque son los más frágiles. Bien, me sumo a lo de no minimizar el hecho. Es verdad, arranqué con las propuestas y no reparé. No, pero no lo decía... No, pero está muy bien. No vamos a darle un rato a eso, a ese concepto.
porque definitivamente habla de un nivel de política y de democracia bien interesante, ¿no? Pero es cierto que esto es un gesto del actual gobierno de abrir esa mano que tiende la oposición. Si no lo vamos a minimizar, hagamos la lectura. ¿Qué pensás, Marta, y qué pensás, Pepe? Mira, yo creo que el actual presidente ha dejado a más de uno mudo, porque ha tenido gestos y posicionamientos frente a un montón de situaciones inéditas en el Uruguay y en el mundo, que creo que no hay nada para decir en contra de él. Nos podrán gustar más o menos las medidas que ha tomado, podremos discrepar, pero creo que las actitudes que ha tenido de dar la cara, recibir a la oposición, la posición de apertura, de dar el lugar a los ministros, creo que estoy gratamente sorprendida con la posición que ha tomado nuestro presidente, y la verdad que por años puedo decir que es la primera vez que me siento orgullosa del presidente que tengo. Hay una primera encuesta ya de aprobación de su gestión que de alguna manera está reflejando exactamente, ¿no? Todo esto, incluso por parte de quienes no lo votaron. Está bien discriminada la encuesta, ¿no? Y, ¿qué pensás, Pepe? Voy a responder tu pregunta, pero déjame un segundito decir que cada vez que hablemos, o que nos toque hablar lamentablemente de un fallecimiento, también debemos agregar que hasta la noche de ayer el último dato habla de 41 personas recuperadas de las 300 y pico que han contraído el virus. Es una información que deberíamos siempre anexar cuando hablamos de una situación dura, como es el fallecimiento de una persona, y también hablar de las personas que se están recuperando. Ahora respondo así tu pregunta, si me permitís. Yo creo que se necesita un gran diálogo nacional. Lo vengo diciendo desde hace ya varios días. La calle Pou tiene un gesto al adelantar la reunión, y el Frente Amplio tiene el gesto de bajar un poco sus decibeles en cuanto a la crítica. Claramente de esto salimos entre todos. Y ahí tomo lo que tú acabas de decir, porque pensaba mencionarlo. La encuesta de aprobación de la gestión del presidente es claramente una muestra de que hay gente que lo está apoyando, más allá de quienes lo votaron, porque no puede tener un 65% de aprobación, sino es que hay gente del Frente Amplio y de otros sectores de la población que están apoyando la gestión que viene manteniendo la calle Pou en estos primeros 30 días que se cumplen hoy, precisamente, de gobierno. Donde el mundo ha cambiado, donde el país es otro. Ahora, fíjense la mezquindad que todavía persiste, ¿no? Algunos critican por allí, en redes, ¿no?, sociales, ¿por qué no hubo conferencia de prensa por parte del gobierno tras la reunión con el Frente Amplio? Y en el sentido contrario, está aquello de, pero a ver, ¿qué equipo de expertos del Frente Amplio, de qué expertos estamos hablando, que en febrero no iba a haber problemas en Uruguay por coronavirus y los números eran maravillosos? O sea, ¿se dan cuenta? A ese nivel de barro está la discusión en la calle. ¿Qué se dice frente a eso? ¿Cómo bajás ese nivel? ¿Cómo subís ese nivel? Tenés que verlo en todo lo que es, ¿no? Hoy hablamos antes de entrar de lo que genera el encierro en las personas a nivel emocional. Entonces yo creo que esta situación de estar en casas que la gran mayoría de las casas de los uruguayos son casas pequeñas, no con grandes espacios, confinados, con incertidumbres, porque nadie sabe cuándo termina, con todos amontonados, lleva a que la gente se ponga mucho más insidiosa. Entonces, ¿están más insidiosos ahora que antes? Sí. Yo veo los comentarios en las redes y los noto mucho más insidiosos. Mucho más insidiosos. Pero es que repito, nos estamos jugando más cosas. Sí, y más tiempo de lectura en redes. Es cierto, es cierto. Claro. No, bueno. Volvemos a la propuesta, ¿les parece? Sí. Perdón, ¿o querés agregar algo más? Último, insisto, algo histórico que no son ideas mías. Y es ojo con creer y con manejar como sinónimos opinión pública o a lo que ocurre en las redes. Son cosas distintas. No, yo agregué por eso, opinión, aclaré redes. Por eso, por eso digo, las redes son parte de la opinión pública, pero la opinión pública es mucho más ancha. Bien. Y sobre esto, insisto en algo que acabas de decir y que reafirmó Pepe, los gestos políticos de los referentes, que creo que están, como decís vos, muy por encima de ese lodo, de ese barro. Sí. Que ojo, arrancó más o menos, ¿no? Porque arrancó con la incitación por parte de algunos actores políticos de oposición incitando al caceroleo. Arrancó en el barro. Se están acomodando. Sí, arrancó feo, ¿no? O sea, insistir
con el caceroleo. Oponerse y dividir en grieta a la sociedad no es bueno. Cuando el mensaje es salimos juntos, es juntos podemos. Bien, Digo, ahora hoy tenemos una ¿podremos realidad... hacerlo de ahora en adelante así? Hay otra instancia que no es menor, que va a ocurrir ahora cuando termine Esta Boca es Mía, a las 4 de la tarde se reúne Ministerio de Trabajo, empresarios, todas las cámaras empresariales y PIT-CNT. No es un tema para nada menor, estamos a pocos días del comienzo de la 8ª ronda de Consejo de Salarios. Hay que ver en qué términos se va a llevar adelante la misma, es realmente relevante. Bueno, el gobierno se comprometió justamente a convocar al Consejo Supremo, claro, ¿no? Claro. Este tripartito, el Consejo Nacional Tripartito, que es el órgano supremo de todos los consejos de salarios privados. Pero también la respuesta del campo, es decir, los rurales que dicen, nosotros vamos a ceder beneficios que tenemos para ponerlo al fondo coronavirus. Sí, claro. Nosotros vamos a darle a la sociedad que somos el motor de la economía del país y queremos también estar colaborando. Si es poco o mucho, es otro debate. Otra historia. Bien. Sí. ¿Me permiten volver al concepto de este salario mínimo que podría llegar a traducirse en lo más cercano a una renta básica temporal, en un contexto de extrema urgencia? Si les parece que es viable, a ver, más allá de los fondos que lleva invertido el gobierno, que ya son 400 millones, ¿no? Más los que están pedidos por financiamiento a organismos internacionales. ¿Hay caja para plantearse esto? Yo no conozco las finanzas internas del Estado. Básicamente, si tú me preguntas en el aire si apruebo una renta básica universal, te diría que no. No me parece bien. ¿Por qué? Porque creo que podría llegar a... En ese caso, acá no se está hablando de... Pero se habló de renta... No, para. El tema de hoy es a las personas que son no es universal. Pero déjame llegar al concepto. Pero sí, para no confundir, porque creo que son temas muy parecidos que pueden prestar a la confusión. Pero la propuesta tiene que ver con aquellos sectores de la sociedad, compatriotas nuestros, que si no reciben dinero ya la están teniendo desde hace 15 días, grandes dificultades. Te entiendo. Entre otras cosas para comer. Pero déjame seguir. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de renta básica universal porque entiendo que no somos un país que está a la altura de eso. Más allá de esto y en este momento puntual, puedo llegar a entender que se le dé un apoyo a algunos grupos de personas. Ojo, tendrían que ver de no estar duplicando. ¿Para poder llegar a entender o te parece lo más necesario y justo? No, puedo llegar a entender y déjame que te explique por qué. A ver. Porque hay gente que ya está recibiendo ayuda. Con las canastas, con el salario ciudadano, con un montón de beneficios. Entonces la idea sería no duplicar beneficios a algunas personas en desmedro de otras, porque me parece que los que están quedando de lado son los unipersonales, las empresas chiquitas, familiares, que si bien no calificarían para una canasta, una ayuda o lo que fuera, tampoco entrarían en este otro beneficio y su negocio puede estar haciendo agua. O sea, que la consecuencia puede terminar siendo la misma que el que deja de ganar el pan en el día. Exacto, entonces claro, si vos tenés un negocio pequeño, que tenés, no sé, un empleado y sos tú, y bueno, y por esta coyuntura no te entra nadie, y no calificás para ninguna de las ayudas, y esa gente, ¿quién la contempla? Entonces, me parece que habría que rediseñar ese concepto de ayuda. O lo que hay que repensar es quiénes son los más vulnerables, en definitiva. Es que quiénes son los más vulnerables en este momento. Porque vos tenés unos vulnerables cuando la economía funciona y en esta situación tenés otros vulnerables. Los vulnerables de siempre. Exacto, más los puntuales. Más los que se suman en este momento. Exacto. Bueno, y ahí, claro, qué desafío, ¿no? Que son muchos. Para Pepe. La renta básica universal, concuerdo con Alejandro, son dos cosas diferentes, pero en la renta básica universal, ya que hablamos del tema, hay gente que está de acuerdo y señalan que por lo pronto lo que hace es dinamizar la economía porque es plata viva y que por otra parte evita esos trabajos que son mal pagos o donde no se lo trata bien al empleado porque la gente lo tiene que agarrar porque de última tiene un dinero. Si no va a esos empleos, va a recibir plata igual. Eso quienes lo apoyan. O habrá que pagar mejor esos empleos, porque el trabajo se tiene que hacer, ¿no? Quienes están en contra dicen, pero esa gente la va a cubrir el inmigrante, por ejemplo, ese tipo de empleo. Y además señalan que puede llegar a modificar las reglas de la economía. Ahora bien, esto es en tiempos normales. Lo que hay que entender es que desde hace, no sé, 20 días, un mes, se han quemado todos los papeles. Desde Marx a Adam Smith. Y ese es un tema que tenemos que entenderlo. Es un mundo diferente el que estamos viviendo. Hoy en Japón, un uruguayo colocaba en las redes sociales el precio de 1 kilo de carne en Japón. 3.750 pesos uruguayos. 1 kilo de manzana, 690 pesos. Entonces, quizás nos estamos acercando a un mundo donde el petróleo no va a ser tan importante y sí los commodities, como por ejemplo son los alimentos. Es un mundo totalmente distinto. Lo que
los enemigos de la renta universal en su momento, capaz que ahora lo están viendo de manera diferente. Por eso digo, hay que tener cuidado. De todas maneras, insisto, está bien, separar los tantos. El concepto de lo que es una renta básica universal, no, si bien se ha planteado, y siempre está en el debe de las polémicas, ¿no? Pero no es lo que se está planteando en este momento. Se pone como ejemplo o como referencia por aquello de que se estarían haciendo transferencias monetarias contra nada a un sector concreto de la población, o sea que de universal nada, sino bien concreto. Y además se está pensando en 3 meses. La pregunta sigue siendo válida. Quienes entendemos están siendo los sectores más vulnerables en este momento de la sociedad, ¿qué solución se puede aportar que de alguna manera permita la distribución posible de la torta, ¿no? Sin tocar las reservas, algunos insisten en que hay que tocarlas, todo eso entra en juego en este momento. Es que se quemaron todos los papeles, como decía Pepe. O sea, hoy la economía mundial, la economía mundial estalló. No sabemos hoy, es la incertidumbre. ¿Cuál es la salida? ¿Va a ser el petróleo? ¿Va a ser los mercados? ¿Va a ser la producción? Uruguay, en épocas de crisis y de guerras, siempre la salida fue la producción. Nosotros vendíamos alimentos a los países que estaban en guerra. Hoy la guerra parece ser que estamos todos metidos en ella. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa es la segunda mayor tragedia según analistas internacionales. Porque ataca a todo el mundo. Ahora, la forma de salida hoy que hay que atender. Primero, 400.000 informales que hoy tenemos de 1.200.000 que aportan a la espalda del Estado para sostener las necesidades de los uruguayos. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a tener espalda para sostener todos los seguros y poder cumplir con la economía del Estado, aparato que se mantenga? Vamos a sumar invitado para este debate después de la pausa. Vamos a la primera pausa y comentar que además vieron que ahora, claro, se empiezan a agrupar, hablando de sectores con necesidad, que no eran vulnerables otrora, sino todo lo contrario, que hoy están viendo cambiada su realidad. También se juntan sus cámaras, sus representantes y plantean al gobierno, posibilidades de ayuda, desde exoneraciones, quitas, facilidad, bien. Lo escuchábamos ayer por parte de los dueños de bares y restaurantes. Por aquí tengo un comunicado, por ejemplo, de CUGA, que es la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines, ¿no? Por ejemplo, que entre otras situaciones lo que está planteando es desde un posible protocolo estricto de control, por seguridad de higiene, obviamente exonerar, prorrogar u obtener bonificaciones o convenios de pago en cada una de las obligaciones, las previsionales, las fiscales, las tarifarias, que el Estado promueva buscando siempre la buena voluntad de los propietarios de los locales en arrendamiento, que se establezcan parámetros, claro, acá está el tema de los alquileres también. Cada sector empieza a mostrar su grieta, su fragilidad, que otrora no era. Como este sector, todos los días habrán nuevos y, Dios mío, qué desafío para el gobierno. Hacemos una pausa y ya venimos. Sobre la línea divisoria